Amoroso Padre Celestial, estamos muy agradecidos contigo esta tarde porque nos has traído aquí, nos has dado una oportunidad más de estudiar tu palabra, de oír lo que tú nos hablas directamente a cada uno como individuos, las lecciones que quieres que aprendamos, las verdades que quieres que tengamos presentes en nuestra vida diaria. Te agradecemos también que estás dispuesto a darnos la ayuda del Espíritu Santo. Y te pedimos, Señor, que abramos nuestras mentes y corazones a su influencia para que podamos entender, recordar y repartir o compartir estas cosas con otras personas. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos esta noche otra vez a hacer la segunda parte de los versículos de memoria, o sea, los versículos que tienen que ver desde Jeremías 29:11 en adelante, porque como todavía estamos terminando el capítulo número 9, que tiene que ver con el santuario, entonces quiero que repasemos ese otra vez. Si usted no ha asistido antes o ha perdido el ritmo de los versículos de memoria, pues bien pueden escribirlos y tener la lista. Para los que no han estado con nosotros desde el principio, les animo a que no se desanimen. Aunque tengan una lista ahora larga para empezar, no importa. Comiencen a alimentar su mente con la palabra de Dios por cualquiera de los medios, cualquiera de los versículos que empiece. Recuerden que el Espíritu Santo fijará eso en sus mentes y con esto estarán alimentando su mente, su corazón, con la nutrición que necesitamos para crecer espiritualmente. Entonces vamos a comenzar con Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, perdón. Dice quién, Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Recordemos siempre que Él quiere darnos. Y es de la única manera que podemos obtener cualquier cosa, porque nosotros por nosotros mismos no podemos. El que le sigue a ese es Gálatas 5:6 y nos demuestra allí la verdadera relación entre la fe y las obras. Entonces, Gálatas 5:6 dice, porque en Jesucristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que la fe que obra por el amor. Esa es la relación correcta entre las obras y la fe, de acuerdo con la palabra de Dios. Nuevamente repitamos porque en Jesucristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Exactamente. El que le sigue es la definición que estudiamos en el capítulo 7, página 97 del libro, o de los capítulos que le hemos mandado, y es la definición de la fe. Es como, por decir, una manera en lenguaje más moderno de decir lo que ya dice Hebreos 11:1. Entonces, la fe es el confiar o esperar que la palabra de Dios haga lo que ha dicho y el depender de que la palabra de Dios por sí misma haga lo que ha dicho. Y así lo hará, ¿verdad? Porque al igual que cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, su palabra ya lleva en ella misma, en lo que Él pronuncia, ya allí en esto está contenido la existencia de lo que Él habló. El siguiente versículo, y de aquí para adelante, son todos los que aprendimos durante el tiempo del estudio del santuario. Éxodo 25:8. Y hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. Sí, ese es el gran deseo de Dios, que le permitamos que Él habite entre nosotros. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para dos cosas, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Él no quiere solamente limpiar el lugarcito donde nos manchamos con el lodo. No, Él quiere limpiar todo, sacar todo polvo, toda suciedad, toda contaminación. El que le sigue a ese es de Salmo 68:24 y habla del uno de los propósitos por el cual Dios dio el santuario a los israelitas y dejó el registro de todo lo que sucedió, cómo se hizo, qué ministerio habría allí, qué cultos, qué ritos, etcétera, para que nosotros veamos lo que dice allí en Salmo 68:24. ¿Vieron tus caminos? Oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey. ¿Dónde? En el santuario. Allí es. Con ese propósito dio Él el santuario para que nosotros pudiéramos entender, captar cuáles son sus caminos, cuáles son sus planes, cómo es que nos puede liberar del pecado. El que le sigue a este viene en Salmos 85:10. Salmo 85:10 y expresa el carácter de Dios que fue revelado muy claramente en la cruz. Dice, la misericordia y la verdad se han encontrado, o se encontraron, y la justicia y la paz se besaron. Ya veo allá a la hermana Cristina haciendo sus acciones para poder recordar bien. Vamos a repetirlo una vez más, está bien bello. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Según Cristina, esas son las acciones del versículo. No fueron más que solamente acciones, ¿verdad? Fue la realidad en la vida de Jesús y en el sacrificio por nosotros. Y entonces el de Salmo 103:12 nos habla de lo que se ve en el santuario. Cuánto lejos está el oriente del occidente. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Recordemos también que allí se ve cuando ponemos una mano para el oriente y la otra para el occidente. Eso fue lo que Cristo hizo en la cruz, ¿verdad? Estirar sus brazos para abrazar al mundo entero. Cuanto lejos está el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Sigan pues repasando todos esos. La próxima semana, como les dije, habrá un capítulo nuevo, habrá también un versículo de memoria nuevo, y entonces repasaremos la primera parte de los versículos, o sea, los primeros 6 que tenemos en la lista. Hemos estado en el capítulo 9 y llegamos hasta la página 127. Para ayudarnos a recordar y entrar otra vez en el tema que estábamos desarrollando, habíamos hablado de que la justicia de Cristo tiene, por así decirlo, dos formas de actuar y de desarrollar en nosotros el carácter de Cristo. Número 1 es la forma en que Dios imputa la justicia de Cristo, la vida, la rectitud de Cristo en nuestra vida, para cubrir nuestra vida pasada. Cuando no sabíamos, cuando lo que hacíamos lo hacíamos por ignorancia y un día nos damos cuenta que lo estábamos haciendo mal, Dios nos muestra la dirección correcta que debemos tomar y entonces Él toma cuidado de nuestro pasado, lo sana, lo limpia, lo cubre con la vida perfecta de Cristo Jesús, la vida que Él vivió aquí en carne y sangre, así como nosotros, la vida en la cual fue Él tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese carácter, esa vida recta cubre nuestra vida anterior de pecado, de suciedad, de malicia, de transgresión, etcétera. De ahí en adelante, entonces, entramos a vivir una vida con Cristo. Antes Él estaba con nosotros también, pero nosotros no estábamos conscientes, no lo conocíamos, no sabía qué era lo que Él deseaba hacer en nosotros, ni lo que podía hacer en nosotros,
pero ahora que ya sabemos lo que Él quiere y lo que Él puede hacer, porque Él es más que capaz de hacerlo, entonces ahora le permitimos que Él viva su vida en nosotros. Esa es la justicia impartida, porque ahora Él imparte su vida, imparte su carácter, imparte sus acciones, pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, esa es la justicia impartida. La justicia impartida no es como la justicia imputada. La justicia imputada cubre nuestra vida pasada. La justicia impartida no es como un paraguas que nos tapa allí, nos mantiene protegidos para que nosotros debajo sigamos haciendo lo que sea, lo que querramos, vivir como nos dé la gana. No, no. Ahora vivimos y como dice en Gálatas 2:20, vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo ¿cómo? Por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, de esto habíamos pasado en la página 127, donde habíamos llegado en la parte inferior de la página 127. Habíamos cerrado con Filipenses 3, del 8 al 11. Habíamos leído también los versículos 3 al 7, pero ahí está impreso en la parte inferior de la página 127 los versículos 8 al 11, donde el apóstol Pablo, después de haber sacado toda su lista de logros, todo lo que había hecho, todo lo que era, todo lo que había alcanzado, los títulos, etcétera, etcétera, más todo lo que él creía que él era, porque dijo inclusive que delante de la ley él era completamente sin culpa, completamente limpio. Pero cuando se dio cuenta de que Cristo había muerto por él porque él no podía hacer nada por sí mismo, entonces dice allí en esos versículos que tenemos allí, dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. Decía todas esas cosas que habían sido el orgullo de mi vida, lo que me había traído mérito, lo que me había traído las miradas de codicia de los demás, que los demás hubieran querido tener mi vida, mis logros, lo que yo era. Todo eso ya no es en cuanto a mí. Yo no soy el centro de nada ya. Cristo es el centro de mi vida. Entonces todas esas cosas son igualitas a basura y mucho más. Sigo leyendo de allí. Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, la listica de todos los logros, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. ¿A quién? A Cristo, ¿verdad? A Dios. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Seguimos entonces de allí en adelante ahora, página 127, la parte inferior. Pablo contaba todas las cosas ganadas como estiércol. En lugar de esto, su oración fue que él conociera a Cristo y el poder de su resurrección y de sus padecimientos. Participar de los sufrimientos de ¿quién? Los sufrimientos de Cristo, los sufrimientos de Jesús. ¿Alguna vez has sentido que cuando Dios requiere algo de ti, te duele renunciar a tus propios deseos? Permite que la fe se aferre a lo invisible. Y si quieren subrayar algo, ahí está, esa oración, esa frase está muy bella. Permite que la fe se aferre a lo invisible. ¿De quién son esos sufrimientos en realidad? No son tuyos. Lo que tú estás sintiendo es solo una sombra del sufrimiento de Jesús. Y hago aquí entonces la comparación también. Recordemos que el santuario terrenal, era una sombra del santuario celestial, un tipo, un símbolo.
No era la realidad, era lo que nos ayudaba a entender las cosas que Dios está haciendo a favor nuestro. Su plan de salvación, su plan de redención, su plan de poder imprimir en nosotros el carácter de Cristo para prepararnos para su venida. Entonces, de la misma forma, estos sufrimientos que nosotros creemos que llevamos, recordemos, estos son una sombra de los sufrimientos de Cristo. Sigo leyendo. Tus experiencias son las experiencias de Cristo Jesús. ¿Te quedarás atrapado en tu pobrecito yo? ¿O permitirás que la fe se aferre a esta realidad? ¿Alguna vez has sentido condenación por el pecado? ¿Has experimentado la culpa y la pena de un corazón culpable? Jesús hizo que nuestros pecados fueran suyos. Entonces, cuando te sientas tan indigno y sientas que no puedes venir ante el trono de Dios ni a pedir perdón, recuerda la realidad en Cristo. ¿Cuál fue esa realidad? El siguiente párrafo dice, la realidad es que cuando Cristo estuvo colgado sobre la cruz, Él dijo, como dice en los Salmos, mas yo soy gusano y no hombre. Eso viene de Salmos 22:6. Abramos nuestras Biblias al libro de los Salmos, capítulo 22, y vamos a leer los versículos 7 y 8. Ese salmo, un salmo mesiánico, donde, y en realidad la mayoría de los salmos, esto es una manera bella de entender los salmos. Los salmos es como si fuera un diario de la vida de Jesús. Como si pudiéramos haber escuchado la conversación entre Cristo y el Padre, los planes, la forma en que Cristo llevó a cabo su vida. Eso es lo que son los salmos. Hay muchos que son bastante agudos, cercanos a lo que conocemos de la vida de Cristo, pero veámoslos todos así. Entonces, en el Salmo 22 vamos a leer los versículos 7 y 8. Leámoslos juntos, pueden leer en voz alta porque sus micrófonos están todos apagados. Versículo 7 dice, todos los que me ven encarnecen de mí, estiran los labios, menean la cabeza diciendo, remítese a Jehová, líbrelo, sálvele, puesto que en él se complacía. Es como cuando, y no sé si en todos los lugares de donde estamos representando aquí en el grupo harán así, pero no sé si algunos de ustedes conocen esta expresión cuando uno mira a una persona y dice, ese, y hace con la boca así como que no. Así hacían las personas. Míralo, que es que muy de amigo de Dios y que era el hijo de Dios. Y ahora mírelo colgado allá. Pues si es el hijo de Dios, que baje de allá. Que lo saque, que lo libre. Confíe en el Dios que dijo que confiaba para que vea que se baja. Lo que ellos querían decir era, fíjense que eso era pura mentira. Él estaba hablando solamente falsedades. Recordemos, como lo vamos a ver en el resto aquí, eso es más encima de las heridas y el colgar en la cruz y la asfixia, etcétera, etcétera. Sigamos leyendo. La siguiente es también una cita del Salmo 40. En el libro, en el párrafo dice, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades, y no puedo levantar la vista. Son más numerosas que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Y se nos dice que Cristo murió de un corazón quebrantado. No lo mató la asfixia, la crucifixión, los azotes, la noche que pasó sin dormir y sin comer y sin beber. Nada de eso fue lo que lo mató. Lo mató, le quitó la vida el peso de nuestro pecado y nuestra ingratitud. Sigo leyendo. Pero después él clamó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, de acuerdo con Lucas 23:46. Aquí hay una pregunta. ¿Cómo es que Jesús pudo decir todo eso? ¿Cómo es que pudo decir, en tus manos encomiendo mi espíritu, cuando él se estaba sintiendo tan deplorable? Vayamos a Marcos 15:34.
En Marcos 15 encontramos los eventos de la crucifixión de Cristo. Marcos 15, versículo 34. Y entre muchas de las cosas que él dijo desde la cruz, aquí encontramos esta, que por cierto viene del capítulo 22 de Salmos también, Salmos 22:1. Aquí dice en Marcos 15, 34, y a la hora de nona, o sea, a las 3 de la tarde, exclamó Jesús a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sin embargo, allí eso es lo que lo oímos decir a él. Decir, Señor, Padre mío, ¿dónde estás? No te veo, no te oigo, no te siento. ¿Por qué me has desamparado? Vayamos a 2 de Corintios 4:18. Este lo vimos la vez pasada, leímos un poquito más, pero vamos al versículo 18 solamente esta vez. 2 de Corintios 4, versículo 18. ¿Cómo pudo decir que todas estas cosas le estaban sucediendo y sin embargo entregaba su espíritu en manos de su Padre? 2 de Corintios 4, versículo 18. Aquí está la respuesta. Esta fue la razón por la cual él lo pudo hacer. Versículo 18 dice, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven. ¿Por qué? Porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Y a pesar de que Cristo dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento él no lo sentía, no lo escuchaba, no lo veía, no podía sentir lo que había sentido de esa unión con su Padre toda la eternidad pasada. Ahora se había roto esa unidad que había sido eterna y esa ruptura causó que él sintiera el peso de nuestros pecados sobre él. Sentía la separación que el pecado trae naturalmente entre nosotros y Dios. Pero sin ver, sin escuchar, sin sentir, dijo, creo en mi Padre porque yo sé que no me va a desamparar y por eso, momentos después, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No te veo, no te oigo, no te siento, pero sé que no me vas a dejar. Esa es la fe de Jesús. La fe que no falla, no titubea, no se queda colgada del último pensamiento que tuvimos, no se deja llevar por lo que los demás dicen o por las apariencias que nos rodean. Esa es la fe de Jesús y Él nos la ofrece. Quiere que nosotros tengamos la fe de Él. Es la única forma. Porque nuestra fe, al igual que todas las otras características nuestras, son cosas que no tienen la fuerza. Como dice en el libro El Camino a Cristo, que nuestras promesas son tan buenas como lazos de arena. Y estoy seguro que ninguno de nosotros querríamos ir a ser alpinistas, a montar por allá por las montañas con lazos de arena para que nos agarraran, ¿verdad? Nuestras promesas, por mucho que querramos, que sintamos que somos honestos y sinceros en lo que estamos diciendo, sonamos igual que el apóstol Pedro. Cuando Jesús le dijo, yo he orado para que tu fe no falte, él dijo, no, Señor. No dijo estas mismas palabras, pero con lo que le contestó, prácticamente eso era lo que estaba diciendo. Señor, no, yo estoy listo. Yo estoy listo para sufrir por ti. Es más, yo iré contigo hasta la muerte. No sabía lo débil que era. La fe de Jesús es lo único que nos va a llevar de aquí hasta el día cuando Cristo venga. Es la fe que se aferra
a lo invisible. No importa lo que las cosas de nuestro alrededor nos digan. No importa cuánto las cosas que nos rodean nieguen que podría ser realidad. No andamos por vista, sino andamos por fe, ¿verdad? Así fue que Cristo anduvo también. Entonces ahora volvamos al mismo párrafo en que estábamos, en la página 128, el segundo párrafo, la mitad. ¿Cómo es que pudo decir, en tus manos encomiendo mi espíritu, cuando él se estaba sintiendo tan deplorable? De hecho, ¿cómo se atrevió a hablar? Él estaba desnudo, desnudo. Dios no lo aceptaría desnudo, ¿verdad? Muchas veces vemos en el arte de algunos pintores que Jesús está colgado en la cruz y tiene un lienzo siempre que cubre sus partes privadas. Pero en la realidad no fue así. Él estaba colgado completamente desnudo. La vergüenza que pasó por nosotros, además de todas las demás cosas que hemos nombrado ya. Vayamos a Salmo 69, 1 a 3. Y si no tienen el capítulo, lo pueden buscar para que lo leamos juntos, pero está allí en la página 128. Dice, me encanta lo que dice esta escritura aquí. Cuando estás luchando con la aflicción mental y sientes que te estás ahogando en tus propias penas. Mire lo que dice allí. Dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo sentar pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. En inglés dice se ha secado. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. ¿Quién está hablando aquí? Veamos el versículo 21. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y ahora veamos el versículo 20. La afrenta ha quebrantado mi corazón, como mencionamos antes, y estoy acongojado y esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo. Y consoladores, y ninguno hallé. ¿Quién está clamando? Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Es Cristo Jesús. Ese es Cristo Jesús. Veamos los versículos 4 y 5 del mismo Salmo 69. Más que los cabellos de mi cabeza son los sin causa que me aborrecen. Poderosos son los que quieren destruirme. Sin razón son mis enemigos. He tenido que pagar por lo que no he robado. Dios, tú sabes mi locura y mis pecados no te son ocultos. Allí cuando él dice mis pecados, ¿de quién son esos pecados? Son los nuestros. Y él los toma tan completamente suyos que él dice, mis pecados no te son ocultos. Él no dijo, estos pecados que estoy llevando por Ana Rosa. No, mis pecados. Él lo tomó como suyos. ¿Quién está hablando aquí? Este es Jesús. Ahí está. Desnudo, sintiéndose deplorable y totalmente pecador. Ahora en el versículo 13 él dice, veamos juntos también. Mas yo a ti elevo mi oración, oh Jehová, en tiempo aceptable. Recuerden esa palabra. Oh Dios, por la multitud de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Página 129. ¿Cuándo? En el tiempo aceptable. Cuando estaba ahí, caído hasta lo más profundo del abismo, sin poder hacer absolutamente nada. Ese era el tiempo aceptable. ¿Alguna vez has enfrentado experiencias en tu vida en la que te ves tú, en la que ves tu pasado y ves que no has hecho nada bien y te das cuenta de que no puedes hacer nada bien, a menos que Dios te ayude? Ahí, en esa experiencia, es cuando encontramos paz con Dios. Ahí, en ese momento,
Sería como el tiempo aceptable que leímos allí en el Salmo. Dios estaba tratando de enseñar a los israelitas a través del sistema ceremonial que no podían por ellos mismos hacerse aceptables a la vista de Dios. Todo demostraba que Dios estaría complacido con ellos solo cuando ellos creyeran y actuaran en creer en Jesucristo. ¿Cómo repetimos en Gálatas 5:6? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que la fe que obra por el amor. Eso es exactamente de lo que habla allí. Seguimos leyendo. Salmos 51, 16 y 17 nos dice, porque no quieres tu sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios nunca despreciará el corazón contrito y humillado. Cuando despiertes a la realidad de lo que has hecho en tu propia vida y te veas en la misma condición que los israelitas y cómo has perdido de vista la lección y por lo tanto la bendición y caigas todo derrotado al pie de la cruz, ahí encontrarás consuelo. Dios no te menospreciará. Dios no se complace en el formalismo del servicio, en el formalismo de cubrirte a ti mismo, en el formalismo de tu alimentación, ni aún en el formalismo de guardar su santa ley. No es ahí donde Él encuentra su deleite. En lo que Dios se deleita es en el sacrificio de un espíritu quebrantado. Pero ¿de quién es el sacrificio en el que Él se deleita? ¿Lo pudiste percibir en el verso 17 que dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado? Son sus propios sacrificios los que son aceptables para Él. El verbo Jesucristo, que era desde el principio, que era con Dios y era Dios, Él fue hecho semejante a tu carne y a mi carne pecaminosa. Él tomó nuestra experiencia sobre sí mismo y tuvo que sacrificarse haciéndose obediente. Y este es el sacrificio de Dios, que sí es aceptado. Cuando tú seas llamado a hacer sacrificios en tu vida, ¿a qué se aferrará tu fe? ¿A tu sacrificio? No. Al sacrificio de Cristo, porque Él estuvo en tu experiencia. Fue Él quien hizo el sacrificio. Así que cuando seas llamado a hacer un sacrificio, no te quedes atrapado en la dificultad de que tienes que hacer el sacrificio, ya que es su sacrificio, no el tuyo. Conocemos muy bien su oración, esa oración que tuvo que hacer 3 veces. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y pensemos aquí también, un momento, detengámonos. Creemos que esa fue la primera, segunda y tercera vez que lo dijo y no más. Esa fue la única vez que él oró esa oración en el Getsemaní y no más. Hermanos, él pudo orar esa oración de entregar su voluntad completamente bajo la voluntad del Padre, porque de esa manera vivió. Esa fue su oración constantemente. Cada vez que un pecado se presentaba, cada vez que el enemigo venía a acecharlo, ¿cuál era su respuesta? Hágase no mi voluntad, sino la tuya, oh Padre. ¿Y no es esa la fórmula que nosotros también debemos usar? Se presenta lo que siempre se nos presenta, lo que nos atrae, lo que el enemigo sabe que es una flaqueza, una debilidad de nuestro carácter. ¿Qué hacemos? Decir, bueno, voy a ver si esta vez sí puedo hacerlo sin caer en el pecado. No, debemos decir igual que Cristo en Getsemaní durante toda su vida, porque si no, no hubiera podido decirlo en el Getsemaní tampoco. Padre mío, que se haga tu voluntad y no la mía. Seguimos allí en la parte inferior de la 129. Hebreos 5, 7 a 9
que lo hemos leído con frecuencia, pero hemos perdido de vista lo más importante. Leamos juntos entonces. Hebreos 5, 7 a 9, está allí escrito. El cual, aquí se refiere a Jesús, el cual en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. ¿Él se hizo qué? El autor. No perdamos de vista esta gran verdad allí. Jesús se hizo el autor. Amigos, solo estamos leyendo el libro. El autor. La experiencia del autor no es lo mismo que cuando nosotros leemos el libro de lo que le pasó al autor, ¿verdad? El autor puede haber estado preso en una cárcel de Vietnam por ser un preso de guerra, o puede haber sufrido en las manos de unos malhechores. Y nosotros leemos y sentimos, ¡ay, au, au! Pero no estamos pasando la misma experiencia que pasó el autor que lo escribió. Así que si él es el autor, amigos, nosotros solamente estamos leyendo el libro. En nuestra experiencia estamos viendo el tipo o el símbolo. Solo estamos participando de lo que él sufrió. ¿Creerás eso? ¿Creerás que incluso tu abnegación, tus dolorosos sacrificios no son más que una sombra de los propios sufrimientos de Jesús? Lo que ahora estás pasando, lo que debes pasar, es solo como leer un libro. Es una sombra de sus sufrimientos. Cuando entramos a nuestros sufrimientos, ¡qué gozo! Porque no estamos viendo lo visible, sino lo invisible. No solo estaremos viendo lo invisible, más estaremos sintiendo lo invisible. Nuestro gran sumo sacerdote es tocado con los sentimientos de nuestras debilidades. Cuando la palabra de Dios cruce tu camino, alaba al Señor por el dolor que te permite vivir. Qué alegría será cuando esa palabra se interponga en tu camino. Qué gozo cuando los requisitos de Dios eleven la norma más alto y nos llamen a una vida más alta y santa. Más abnegación, más sangre viviente para ser succionada. Pero no es la mía, sino la de Él. Me encanta la cita del deseado de todas las gentes, página 197. Y me gustaría, antes de leerla, decir lo siguiente. Si está usted ahora mismo pasando por un sufrimiento, por una situación difícil, ponga atención a estas palabras que vienen como un bálsamo de Dios para su situación. Y de todos los dones que el cielo puede otorgar a los hombres, la comunión con Cristo en sus sufrimientos es la confianza más pesada y el más alto honor. Le da un viso diferente a nuestro sufrimiento, ¿cierto? ¿Qué reposo gozaremos cuando decidamos creer? El reposo y la paz que viene cuando dejamos de tratar de complacer a Dios por nuestros propios esfuerzos. Como dice el dicho, déjalo ir y déjale a Dios. O en inglés dice, let go and let God, right? Si eres llamado a hacer un sacrificio, recuerda, no es tu sacrificio, es el sacrificio de Cristo. Y solo piensa, si lo dejas ir y dejas que Dios lo haga, estarás permitiendo que Él obre en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, no habrá nada de qué preocuparte, absolutamente nada. Cuando ceses de hacer tus propias obras y sea Dios quien esté obrando en ti el querer como el hacer, tú honestamente puedes decir, yo no lo hice. Y si no lo hiciste, entonces no tienes que preocuparte por lo que la gente pueda pensar o decir o lo que haga en consecuencia. Dios se encargará de eso y además será solo otra oportunidad
para participar con Cristo en sus persecuciones por amor a sus buenas obras. Suena bien, ¿no es así? Da risa. Deja de soñar. Despierta a la realidad. Deja que tu fe se apodere de algo práctico. Que Dios nos ayude a hacer esto. Es mi oración. Amén. Entonces, este es el final del capítulo 9. La próxima semana, entonces, comenzaremos el capítulo 10. Como anuncié al principio, voy a repetir otra vez, el capítulo 10 ya se envió para aquellos que tienen que hacer ciertos arreglos para poder imprimir algo, que lo puedan hacer con anticipación. Comenzaremos el capítulo 10 la próxima vez. Ahora les invito a que nos arrodillemos hasta donde sea posible para orar y despedir así nuestra sesión de esta noche. Amoroso Padre Celestial, te damos muchas gracias, porque esta noche nos has hablado de cosas que son muy necesarias y que son muy conocidas para nosotros. ¿Quién no ha sufrido? ¿Quién no ha pasado por una situación difícil? ¿Quién no ha tenido que sentir que ¿dónde está Dios? ¿Verdaderamente se escuchan mis oraciones o no? Todas esas situaciones por las que hemos pasado, en las que hemos tenido experiencia propia, Señor, gracias por ponerlas de una manera diferente, bajo un ángulo en el cual, Señor, nos das ese ánimo que necesitamos en esas situaciones. Ayúdanos, Señor, a recordar, sea que estemos pasando ahora mismo por alguna dificultad o que se nos presente algo en el futuro cercano. Recuérdanos, Señor, que debemos recordar nosotros mismos, decir aún en voz alta, Señor, yo sé que esto no es sino sombra de lo que tú pasaste. Eso pone nuestro sufrimiento en perspectiva. Nos ayuda a recordar que tú estás con nosotros y que tú pasaste las dificultades aún más grandes de las que nosotros estamos pasando, para que nosotros pudiéramos entender que tú nos comprendes. Si hay alguien que nos comprende, eres tú, Señor. Gracias por esa compañía en nuestro sufrimiento. Y gracias por recordarnos también que lo que tú sufriste, lo hiciste por nosotros y que estarás con nosotros desde aquí hasta el fin del mundo, como lo has prometido. Que podamos tener esa fe de Jesús, que aunque llegue el momento en que no sentimos, no escuchamos, no vemos esa solución, podamos con la fe de Jesús decir, en tus manos encomendamos nuestra situación, todo lo que somos, todo lo que seremos. Por el nombre bendito de Jesús. Amén.